Ahora, la mayor estrategia para ganar la mente que ha sido usada por los jesuitas es el teatro jesuita o el drama jesuita. Si lo buscamos en la enciclopedia británica, nos dice que el drama, teatro o programa jesuita, fue desarrollado con propósitos educativos y propagandísticos en las escuelas de la Sociedad de Jesús durante los siglos XVI, XVII y XVIII. El drama floreció en las escuelas jesuitas por más de 200 años, cultivado como medio para la diseminación de la doctrina católica romana, evolucionando de ejercicios estudiantiles modestos a producciones elaboradas que usualmente rivalizaban con el escenario público tanto en lo pulido como en la habilidad técnica. El primer registro de una actuación jesuita data de 1551 en la recientemente fundada, Cecilia. En menos de 20 años las obras ya se daban en más de una docena de escuelas jesuitas nuevas, surgiendo en ciudades por todo el continente, incluyendo Roma, Sevilla, Córdoba, Innsbruck, Múnich y Viena. Y eso creció hasta convertirse en una poderosa organización. Para mitad del siglo XVII había 300 escuelas jesuitas en Europa, y en casi todas se daba al menos una obra cada año. Originalmente las obras eran piadosas en naturaleza, para atraer a la gente, a los protestantes, para que fueran a ver, pero eventualmente, gradualmente más bien, otras cosas empezaron a introducirse. Originalmente no había damas involucradas y eventualmente se empezaron a ver más y más damas y la música empezó a cambiar y empezó a permear progresivamente, lentamente, las mentes de las personas. Los guiones jesuitas también tomaban prestado de mitología pagana, historia antigua y eventos contemporáneos, todos reinterpretados en términos de doctrina católica. Entonces todo fue astutamente hecho. Sus actuaciones se mantuvieron a la par con los más recientes desarrollos tecnológicos. La música era un elemento muy importante en la mayoría de obras, yendo desde canciones simples a trabajos que requerían grandes orquestas y coros. Y Mozart, a los 11 años, escribió su primera música para el teatro jesuita, porque su padre era uno de los directores del drama jesuita. Y ahí es donde todo ese tremendo mundo de la música se introdujo en esa nueva manera de actuar y afectar la mente. Eventualmente se incluyó el ballet, la ópera y la extravagancia y el lujo de muchas de las producciones jesuitas fueron fuertemente atacados. Muchas de las producciones eran enormemente costosas. Entonces ellos no reparaban en los gastos y aún así no les costaba nada. ¿Cómo lo hacían? Bien, pues una carreta tomada del enemigo vale lo que 20 carretas propias, dijo Sun Tzu. Uno nunca usa el dinero propio, sino el de los demás. Las actuaciones dramáticas fueron prohibidas o limitadas en muchas áreas y cesaron completamente en 1773. Cuando la Sociedad de Jesús o los jesuitas fueron temporalmente suprimida. Entonces, en este periodo en el que los jesuitas estaban siendo vetados en Europa, incluso el drama jesuita desapareció, desvanecido. Aparentemente cesó por completo en 1773, cuando la Sociedad de Jesús fue temporalmente suprimida. Mi pregunta es, ¿realmente desapareció o solo fue bajo tierra para surgir en otra forma? ¿De verdad? ¿De verdad desapareció? Esa es una muy buena pregunta. Preguntémosle a una página muy moderna, www.jesuitcp.org, su propia página web, Artes Jesuitas. Definitivamente no ha desaparecido. Veamos qué dicen. Por casi 500 años el teatro ha jugado un papel vital en los currículos de las escuelas jesuitas. Hoy, estos son ellos mismos diciéndolo. Ahora mismo,
Dice, en Dallas, el teatro jesuita se fundamenta en esa tradición, ofreciendo un amplio rango de oportunidades para los estudiantes. Y entonces hablan de las obras y las obras absurdistas y todo eso, las compañías de drama que tienen. Este grupo de adultos mayores actúan en escuelas preparatorias locales semanalmente como parte de un programa jesuita de servicio a la comunidad. De modo que ellos llevan ese teatro jesuita a las escuelas. Los jesuitas apoyan esta actividad con una amplia gama de actividades curriculares como artes teatrales, actuación, artes escénicas y dirección de teatro. Eventualmente ellos le piden a uno que sea parte del teatro jesuita. Y pareciera como si esta escuela aquí hace algo y otra escuela hace algo más, pero son mucho más brillantes que eso. En el Ratio Studiorum, estudio racional, se encuentran incluidos elementos de entretenimiento, de producción dramática, composición, retórica y elocuencia. Esos cursos de interrelación con los ejercicios espirituales. Aquí entonces tenemos una manera de controlar la mente, la manera de pensar de Ignacio, llevándolo a uno a una forma sobrenatural de religión, una religión experimental, donde la experiencia es la norma, los sentimientos mandan, pero la mente es ignorada. Ellos introdujeron esos ejercicios de la manera más sutil para intensificar la experiencia de la doctrina católica sobre la escritura y el protestantismo. Eso resultó en un género de obras espectaculares que ganó distinción como el teatro jesuita. Así se encuentra en Rulers of Evil. El sacerdote jesuita Anastasio Kircher añadió luego algo a este teatro. Inventó lo que conocemos como el megáfono, de modo que podía hablarle a audiencias más grandes, y fue el inventor de la transmisión. Entonces él es el padre de la tecnología moderna que vemos aquí mismo en medio de nosotros hoy. La teoría de cámara perfeccionó lo que se conoce hoy como linterna mágica. Es un instrumento que sirve para proyectar imágenes en una pantalla, imágenes inclusive en movimiento. Ese fue el origen del cinema moderno o el cine. Otros puntos interesantes que ellos tienen fue la invención de las películas de vaqueros, que fueron las primeras películas jamás hechas. Por cierto, los vaqueros en sí y toda la industria ganadera en Norteamérica fueron introducidos por los jesuitas. Ellos lo introdujeron. Y el responsable de esto fue el alemán Eusebio Kino, cuya estatua es una de las dos que representan a Arizona en el Capitolio de Estados Unidos. Él era un profesor jesuita de la Universidad de Otternstadt en Bavaria, donde todo el movimiento de iluminación empezó. Ahora, el nombre en sí es fascinante, pues Kino, hasta el día de hoy, es el nombre para el teatro en alemán. En alemán uno no dice voy al teatro o al cine, uno dice vamos al kino. Fascinante, ¿no? Y en estas películas de vaqueros siempre había moralidad, la cual era siempre el bien contra el mal. Pero ese bien y ese mal no eran determinados con base en las escrituras, sino que había otra moralidad subyacente. El hombre por sí mismo podía decidir lo que es correcto y lo que no, dictándolo por las armas. Los malos normalmente perdían y los buenos ganaban. Así empezó todo. Y todos los actores eran masones de alto rango. Si uno analiza a esos actores antiguos, Frank Sinatra, todos los que estuvieron ahí, John Wayne, todos esos que estuvieron involucrados en esas películas, todos eran masones grados 33 y uno sigue la línea hasta el día de hoy. La mayoría de actores, diría que casi todos, si no todos, los grandes actores son masones de alto grado. Todos los cantantes también, todos ellos. Ahora, si uno es un gran estratega, uno no quiere que nadie sepa que uno es el tirititero. Entonces uno siempre está detrás de bamblinas.
y tiene a sus actores principales. Y esos actores principales que han sido presentados son, por supuesto, los judíos. Les encanta usar a los judíos y los llaman sionismo. Pero estos son los judíos papales, no son los judíos en el sentido en el que entenderíamos en la Biblia. Entonces, conocer y obedecer la Escritura no es necesario para comprender el camino del bien y el mal.